Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión del módulo Pensamiento Social y Político de América Latina. Como ha habido algunas consultas sobre temas técnico-administrativos y hay nuevos alumnos, me permito en forma muy breve reiterar algunas de las indicaciones de la sesión anterior. En primer lugar, y lo más importante, se trata de un curso de carácter introductorio, es decir, voy a tratar de dar en relativamente pocas sesiones una visión global de un pensamiento muy amplio que se extiende a lo largo de siglos. Y como ustedes comprenderán, una introducción siempre tiene que ser ligeramente superficial, no pudiendo necesariamente profundizar temas. Pero obviamente, de acuerdo a los requerimientos y deseos de las y los alumnos de este curso, podemos siempre modificar, ampliar y corregir visiones, opiniones anteriores. Estimado público, no es por mera retórica, sino que yo mismo aprendo y puedo naturalmente enmendar y mejorar mis opiniones si ustedes participan. Es muy simple la participación. En cualquier momento pueden ustedes levantar la mano, interrumpirme y naturalmente comentar o también impugnar, es decir, contradecir, rebatir lo que yo he dicho, porque mi opinión es solo una entre las posibles opiniones sobre esta amplia temática. Finalmente, una pequeña indicación recordatoria sobre el sistema de calificación. Esa fue la consulta que me hicieron algunos participantes. El sistema de calificación puede ser modificado de acuerdo a la decisión democrática, es decir, mayoritaria de los participantes. Lo que yo propuse al inicio de la sesión anterior, de la primera, es solamente una propuesta. Yo había simplemente dicho a ustedes que lo mejor es evitar el sistema escolástico típico de la universidad medieval y de la boliviana hasta hoy, que en el fondo se reduce a controles de lo aprendido. Pero esos controles de lo aprendido tienen una enorme desventaja probada por la historia intelectual y por la evolución de las universidades a nivel mundial. El conocimiento que está obligado y que la gente tiene la obligación de leer es un conocimiento que se olvida inmediatamente cuando las personas han terminado de leer o han hecho su examen. En cambio, cuando ustedes mismos eligen una temática y la analizan de acuerdo a su decisión voluntaria de perseguir un cierto tema, ello significa que ese tema ha tocado probablemente alguna fibra emotiva interna de ustedes. Y entonces ahí el olvido es mucho más difícil de que tenga lugar y es más probable que ustedes se acuerden por lo menos un cierto tiempo de qué es lo que ustedes mismos han leído y ustedes mismos han escrito. Por ello es que en lugar
de exámenes orales severos según bolillos o cualquier tipo de elección aleatoria de temas, o en cambio controles permanentes de lectura y formación de grupos para que ustedes mismos tengan que participar. En lugar de ello, la historia de la evolución del sistema universitario mundial ha mostrado que lo mejor es la elección voluntaria de temas y el elaborar un pequeño trabajo totalmente voluntario al final del curso. Yo someto simplemente esto a votación. La votación no tiene por qué ser hoy, hay bastante tiempo, puede ser en cualquier momento de este mes o del siguiente. Simplemente ustedes reflexionan. Reitero el punto central: los sistemas escolásticos a los cuales están acostumbrados los universitarios bolivianos, sobre todo en ciencias sociales, filosofía y temáticas similares, no han dado resultados positivos a lo largo de la historia universal del saber superior y de los institutos de educación universitaria. Yo simplemente quiero que reflexionen ustedes con un ejemplo doloroso, pero muy claro. La Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, hoy en Sucre, va a cumplir muy pronto 400 años de existencia, fundada en 1624. Y hasta hoy no hay una doctrina jurídica, una teoría teológica, un descubrimiento en ciencias naturales o simplemente una teoría literaria que esté unida a esta universidad. Quiere decir que ese sistema escolástico, en el caso justamente altoperuano y boliviano, ha dado resultados relativamente mediocres. Subrayo el adverbio para evitar un malentendido: relativamente mediocres. No quiere decir absolutamente mediocres. Como dije en la sesión anterior, y esto ha debido molestar a ustedes, eso es lo positivo, yo creo que lo mejor es que ustedes salgan descontentos y molestos de este curso, porque eso es algo que obliga a pensar. Cuando uno está contento con cualquier tipo de situaciones, uno piensa poco, uno reflexiona menos. En cambio, cuando una teoría, unas palabras, unos enunciados han molestado al público oyente, eso ayuda a que ese público oyente reflexione, piense, por ejemplo, en contradecir al docente, que sería lo ideal en este caso. Conocer, lo dijo el premio Nobel mexicano Octavio Paz, conocer es aprender a dudar. Y esto es la única finalidad de este modesto curso. Entraremos a la temática. En la sesión anterior hemos visto lo poco que se puede decir del pensamiento social y político en la era precolombina, y también hemos incursionado brevemente en la época colonial. En el primer caso, en la época precolombina, el problema más grave es la ausencia, la carencia de fuentes escritas confiables. Ya les he comentado que desde la antigüedad clásica, desde la Atenas del siglo V antes de Cristo, ya se ha debatido acerca de la llamada historia oral. Y lamentablemente, para cuestiones científicas, filosóficas, la historia oral no es del todo confiable. No quiere decir que sea falsa, simplemente no es del todo confiable, porque la memoria oral humana generalmente no puede conservar grandes testimonios
de pensamiento, de reflexión, generalmente cosas muy complejas, y menos todavía transmitirlo fidedignamente a lo largo de siglos. En cambio, lo que tenemos, estimado público, en la historia de la colonia es que por lo menos allí hay algunos testimonios. No es un gran desarrollo, pero tampoco es algo completamente descuidable, algo que podemos echar por la borda sin más estudio. Lo que yo quiero mostrarles, y en esta sesión vamos a terminar el pensamiento político y social de la época colonial, es la pluralidad de opiniones que ha distinguido intelectualmente al periodo colonial. Vamos a ver, estimado público, cómo en la época colonial realmente ha habido un desarrollo muy interesante de algunos teoremas que han durado hasta hoy. Eso es lo interesante de este caso. En la sesión anterior hemos visto ya algunos de los detalles importantes de la historia intelectual de la colonia, y esa historia colonial, estimado público, es una historia fuertemente influida por la religión. Esto no es asombroso. Ustedes se preguntarán por qué yo insisto en esta conexión entre el pensamiento de la época colonial y la preponderancia de la Iglesia Católica en la América hispana. Pero esto no es algo asombroso o algo fuera de lo común. En la historia de la humanidad, probablemente hasta el siglo XIX, la religión ha sido la manifestación cultural más importante que el ser humano ha creado sobre nuestro planeta. Todavía hoy, estimado público, en pleno siglo XXI, en la plena época influida por la ciencia y la tecnología, todavía hoy la religión para muchos ámbitos geográfico-culturales es algo muy, muy importante e interesante. Si ustedes echan un vistazo al mundo, por ejemplo, al ámbito islámico, que por lo menos abarca una cuarta parte de la población total de la humanidad, ustedes van a encontrar que la religión, la musulmana, es todavía decisiva para conformar el pensamiento, la filosofía, las ciencias sociales, las interacciones humanas cotidianas de esa enorme porción de la población. El mundo islámico está hoy agrupado en la llamada Conferencia Islámica, que en este momento tiene 57 naciones que son miembros de esta institución. De los 193 estados soberanos que tiene el mundo y que están representados casi todos en las Naciones Unidas, 57 pertenecen al ámbito islámico. Y ya la definición de este ámbito es una definición religiosa, no es una definición geográfica. Por lo tanto, simplemente vamos a dejar el tema, la influencia de la religión todavía hoy, 2022, en gran parte del mundo, es simplemente decisiva. Si ustedes piensan todavía hoy en la relevancia social de religiones como el hinduismo, que en la confrontación con el Islam, eso llevó a la partición del subcontinente de la India en el siglo XX, todavía vemos que el hinduismo es realmente una fuerza política y cultural extraordinariamente fuerte en la India y en países aledaños como Nepal. Y, estimado público, no se puede comprender la evolución actual de la India y del gobierno
actual de la India, que es un gobierno nacionalista con muchos ribetes religiosos, sin tomar en cuenta al renacimiento de la religión hinduista. Y lo mismo puede decirse del ámbito del Asia sudoriental, donde el budismo es todavía no solamente un credo religioso, sino un modo de vida extremadamente importante en la humanidad. Aquí en Bolivia, voy a decir algo que posiblemente no guste a muchos, somos herederos en parte, parcialmente, subrayo y enfatizo para no ser mal comprendido, somos de alguna manera subsidiarios de la tradición occidental que ha llevado desde hace ya siglos a una separación entre Iglesia y Estado en el campo institucional y a un debilitamiento de la religión en el campo moral y ético de la vida cotidiana. Por ello, estimado público, es que la religión hoy en día en el ámbito latinoamericano tiene una fuerza muy reducida. Pero esto ha cambiado recién a partir de la independencia en la primera mitad del siglo XIX y con la incursión de la modernidad en el siglo XX. Por lo tanto, todavía hay aquí muchos resabios del poder de la religión en la vida cotidiana de la gente. Finalmente, estimado público, quiero mencionar un último elemento que esto sí ruego considerar seriamente, además, para el estudio posterior de ustedes. Aunque no sean religiosos, aunque ustedes tengan una opinión negativa sobre los resultados y los efectos de la religión en la vida social, que es el derecho de ustedes, se puede, pese a todo eso, estudiar la religión como un fenómeno social. Es decir, ustedes neutralmente pueden analizar el fenómeno religioso como un hecho social más o menos importante y sin tener ninguna creencia personal religiosa, pueden ustedes adentrarse simplemente en ese mundo que ha sido marcado por la religión. Para que ustedes noten la enorme importancia de la religión en el ámbito boliviano, hasta bien entrado el siglo XX, o sea, hasta hace muy poco tiempo, históricamente hablando, quiero leerles un brevísimo pasaje de un autor paceño, Humberto Vázquez Machicado, que ha sido catedrático de esta universidad. Él ha publicado en 1958 un libro que se llama Facetas del intelecto boliviano, que no es del todo interesante, a pesar de que lo vamos a tratar probablemente en la última sesión de este curso, pero el brevísimo trecho que les voy a leer a ustedes nos da una idea de qué era la influencia de la religión en la vida social. Dice Humberto Vázquez Machicado textualmente, cito, el templo es el sitio de reunión social y de recuerdos de los moradores de la ciudad. Es allí donde los hipócritas, con su presencia, tratan de ocultar la fechoría de la noche, donde los vanidosos alardean su moralidad, donde los caritativos lucen el esplendor de sus doblones, o sea, de sus monedas, entregados antes que al beneficio del pobre, a la admiración y el comentario de los envidiosos, donde las mozas resplandecen en todo el prestigio de su belleza, expandiendo la sal de su gracia y las esencias de su juventud y de su atesorada luz de plenitud y gallardía.
El templo es el lugar donde las autoridades pueden ostentar el poderío de su mando en medio de sus varas, sus terciopelos y sus glorias. En fin, donde la vejez ha convertido su reumatismo en austeridad y crítica de las buenas costumbres. Es en el templo o en sus atrios donde se comentan los hechos corrientes de la vida de la ciudad, las intrigas, las habilidades, los negocios cotidianos y los sucesos extraordinarios. Es en los edificios religiosos de la ciudad donde se comenta el rumor de la calle. Es allí, en el atrio de las iglesias, donde las moscas de la ciudad, se refiere naturalmente a los ciudadanos normales, dejan escuchar el zumbido de sus vuelos. En toda celda de quietud en los conventos está naturalmente el aroma de las intrigas de la calle, y es allí donde estas intrigas son aumentadas y devueltas en forma magnificada a la opinión pública. Fin de la cita. Humberto Vázquez Machicado describe cómo era un día normal de la colonia en la ciudad de La Plata, hoy Sucre. Estimado público, esto sirve solamente para que ustedes perciban que las iglesias, los templos y la actividad religiosa era uno de los centros más importantes de toda la actividad cotidiana en la época colonial. Y por lo tanto, tenemos que estudiar el pensamiento colonial refiriéndonos a la iglesia. En la sesión anterior hemos visto, estimado público, ya algunos elementos del pensamiento social y político de la época colonial. Hoy, estimado público, vamos a ver brevemente la importancia de ese pensamiento en el Virreinato de México. El Virreinato de México era, de lejos, el más importante de los 4 virreinatos que los españoles fundaron en lo que hoy es América Latina. Por su dimensión geográfica, por la magnitud de su población y de sus riquezas, era más importante en la época colonial que los virreinatos de Buenos Aires, Lima y Nueva Granada. Aquí en el mapa, en color amarillo, vemos la extensión del virreinato, que no solo incluía a lo que ahora es México, lo que estoy aquí más o menos contorneando con el cursor, sino una parte de los Estados Unidos, estados hoy muy importantes como Texas, California, etcétera, Arizona, Colorado, eran parte del Virreinato de México. Toda Centroamérica, aquí estoy moviendo el cursor, con excepción de Panamá, que pertenecía al Virreinato de la Nueva Granada, y todas las islas del Caribe, incluyendo el actual estado de Florida en los Estados Unidos, que aquí no sé por qué no aparece en amarillo, incluyendo el estado de Florida, eran parte de ese poderoso virreinato. Y en ese virreinato, estimado público, ha habido, sin duda alguna, una actividad cultural, no solo en el campo de las ciencias sociales, sino también en el campo de la arquitectura, que es una demostración del poderío de una cultura. En el campo de la arquitectura podemos ver esa enorme importancia del Virreinato de México. En el centro de la capital de la Ciudad de México, hoy podemos admirar el Palacio de la Minería. Aquí les muestro simplemente para que vean ustedes la magnitud de edificios no religiosos durante la colonia.
Este es un edificio estrictamente de la vida comercial. El Palacio de la Minería incluía los registros, abarcaba los registros legales de actividades mineras, contrataciones, leyes, etcétera, etcétera, de la minería mexicana, que era en la colonia extraordinariamente importante. Competía, hay que decirlo, con éxito con la minería de Potosí, porque los costos de producción y sobre todo de transporte de México a Europa eran mucho más reducidos que los costos de la minería de Potosí, que tenían primero que bajar a la costa, ser transportados por barco hasta Panamá, cruzar el estrecho, no había el canal de Panamá, en esa época, ese complicadísimo istmo de Panamá que estaba cubierto por una espesa selva. Luego había que volver a mandarlos en barco hasta Cartagena de Indias o La Habana, y de ahí recién la flota española recogía la producción de plata y metales preciosos para España. Es decir, los gastos, los costos de la minería potosina y peruana eran mucho mayores que la mexicana. O sea, este edificio es el edificio administrativo y judicial donde se guardaban los documentos y se decidían disputas sobre concesiones mineras. Simplemente para que ustedes tengan una rapidísima visión de la importancia de México como productor de cultura, estimado público. Quiero mencionar, estimado público, a uno de los grandes pensadores de la época colonial mexicana. Me refiero a uno de los impulsores de ese pluralismo que tenemos que ver en esta sesión. Pluralismo significa diversidad de opiniones. La época colonial no solo ha sido el reflejo de la cultura española en su forma dominante, en esa forma de explotación de masas indígenas y de los recursos minerales y otros de las colonias, sino también ha producido a disidentes. Es decir, estimado público, ha producido también a personalidades que iban en contra de las ideas normales, las habituales de la época colonial. Y muy tempranamente, tenemos aquí, estimado público, a Fray Bartolomé de las Casas. En la pizarra del chat voy a poner el nombre de este personaje, porque nos va a ocupar unos minutos, porque su herencia cultural hasta el día de hoy, estimado público, hasta el día de hoy es extraordinariamente importante. Bartolomé de las Casas no se sabe exactamente la fecha de su nacimiento, pero puede estar alrededor de 1484. Lo que sí se sabe es cuándo murió, en 1566. Ustedes ven, estimado público, es una vida muy larga, ya para la época más de 80 años, y realmente la vida de Bartolomé de las Casas ha sido una vida novelesca en todo sentido. Él mismo él todavía conoció a Colón, es decir, es realmente del comienzo mismo de la colonia. ¿Por qué insisto en mencionar la época muy temprana de su actuación? Porque, estimado público, vamos a ver que desde el comienzo mismo de la colonia ha habido voces contrarias
a la explotación de los indígenas y ha habido voces importantes para la protección de los mismos. Y esas medidas, obviamente, la inmensa mayoría de ellas se quedaron en el papel. Pero, como este es un curso sobre el pensamiento de América Latina, tenemos que mencionarlo a él por su relevancia posterior en la llamada teología de la liberación, en los escritores que podríamos llamar progresistas de América Latina y en general en toda una tradición progresista de pensamiento. Permítanme, por la importancia del caso, es el primero de los autores que vamos a tratar con nombre y apellido, que mencione algunos de los datos importantes de ese pensamiento sociopolítico. Bartolomé de las Casas llegó a comienzos del siglo XVI en uno de los primeros viajes a la isla de la Española, donde están hoy la República Dominicana y Haití, y que en las primeras décadas de la colonización fue el centro de las actividades españolas, lo que hoy es la ciudad de Santo Domingo. Allí Bartolomé de las Casas empezó una actividad económica muy exitosa. La corona española le concedió muy rápidamente una importante encomienda, es decir, una parte del territorio de la isla donde él podía explotar recursos y personas con tal de que evangelice, es decir, que convierta a los indígenas a la religión católica. Esa era la encomienda, el deber que tenían los propietarios de tierras y de indígenas. Muy tempranamente, hay que reconocer, Bartolomé de las Casas entró en conflictos con los colonos españoles normales, es decir, con los otros encomenderos y con las autoridades, porque él estaba desde un comienzo en contra del tratamiento de los indígenas en forma de esclavitud. Él quería tratar a los indígenas como iguales que solo necesitaban la evangelización en la verdadera doctrina. Muy tempranamente, en 1516, o sea, antes de la conquista de México y del Perú, mucho antes, en 1516, él fue nombrado, todavía por el rey Fernando el Católico, fue nombrado protector universal de los indios. Para que vean ustedes simplemente la enorme importancia de este autor. El estimado público, en los años posteriores a 1516, se trasladó al continente, se convirtió en sacerdote y muy pronto alcanzó importantes dignidades. Fue obispo de Chiapas en el sur de México. Por las dudas, aquí, como tiene una importancia bastante grande, pongo el nombre en la pizarra del chat. Chiapas es hoy un estado mexicano en la frontera con Guatemala. México es un país federal, como tal vez saben ustedes. Chiapas es uno de los estados fundadores de México, de los más antiguos. Y aquí Bartolomé de las Casas fue obispo. Y al mismo tiempo él trató de implementar una utopía, para que vean ustedes simplemente la diversidad de sus ocupaciones. En sus encomiendas siempre fue un hombre de mucho dinero. Él, su familia también era una familia muy poderosa en el sur de España, en Sevilla. El estimado público trató de establecer la utopía de la hermandad
de todos los seres humanos, siguiendo estrictamente el mensaje evangélico, sobre todo el contenido en el Sermón de la Montaña del Evangelio según San Mateo. O sea, en una palabra, él tomó en serio el mensaje evangélico de amor al prójimo, igualdad entre todos los seres humanos y fraternidad entre los mismos. Naturalmente que no tuvo éxito en cuestiones temporales. Su utopía no fue repetida en ninguna parte del Virreinato de México, y menos fuera del Virreinato, y su actividad quedó para la posteridad simplemente como una creación intelectual. Pero una creación intelectual muy importante, porque al contrario de la brutal praxis española y portuguesa de la explotación de los indígenas y de los recursos, él propuso el amor al prójimo como política cotidiana, es decir, como praxis de todos los días, y además lo que él propuso es la fraternidad, la ayuda mutua entre todos los habitantes. Obviamente, poca gente le hizo caso, pero ha quedado, es lo interesante, estimado público, ha quedado para la memoria histórica y sobre todo para todos aquellos que leen libros. En 1552, él publicó su obra más famosa, que se llama Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Aquí pongo el nombre en la pizarra del chat. De las Indias es el nombre usual, estimado público, que engloba a toda América Latina. En este libro, él hace, no es tan breve como dice el título, él hace una relación del lado negro de la conquista. Eso es lo interesante, que ya desde el comienzo mismo de la colonia, ha habido opiniones divergentes de la praxis oficial. Y estas opiniones divergentes son importantes precisamente para la posterior formulación de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, que vamos a tratar en las últimas sesiones de este curso. Es más, estimado público, ya en 1516, o sea, fíjense ustedes, antes del descubrimiento de México, él ya había publicado el Memorial de Remedios, que también se lo conoce como Memorial de Agravios. Una palabra que ruego a ustedes recordar. Agravio es una palabra clásica de las ciencias sociales y políticas que se ha usado mucho hasta el siglo XIX, hoy está un poco en decadencia. Significa recordatorio de los males que otra cultura produce en el seno del modelo civilizatorio que se siente agraviado, es decir, que se siente perjudicado por la actuación de otros grupos sociales. Ya en 1516, o sea, cuando fue nombrado protector universal de indios, o sea, de todas las posesiones españolas, él quiso inducir sin éxito una política diferente de tratamiento de los indígenas, un tratamiento basado en la hermandad, la fraternidad y la falta de relaciones de explotación y trabajo obligatorio. Naturalmente no tuvo ningún éxito. Pero él ha fundamentado, esto es lo esencial, él ha fundamentado una especie de pensamiento contrario a la práctica
praxis usual de la colonia, un pensamiento que hoy podríamos llamar como izquierdista, de un cristianismo progresista que va en contra de las praxis tanto de la administración pública española y portuguesa como contra las doctrinas oficiales de la Iglesia. Para las Casas, para Bartolomé de las Casas, los indios de lo que hoy es América Latina eran seres totalmente racionales, iguales a los españoles en derechos y en posibilidades de desarrollo y educación. El estimado público quiso que terminen todas las atrocidades cometidas contra los indígenas. Por eso es que en su obra más conocida, La brevísima relación de la destrucción de las Indias, se refiere a la destrucción de las culturas indígenas en América Latina por obra de los españoles. O sea, esa relación que hubo, él ya tuvo, obviamente, como vivió mucho tiempo en México, en el sur de México, etc., él sabía lo que ocurría en todo el Nuevo Mundo. Era un personaje extraordinariamente culto y bien relacionado. Como era obispo y además protector de indios, no lo tomaron muy en serio, pero nadie se atrevió a hacerle nada. O sea, ninguna autoridad, ninguno de los otros encomenderos, los grandes propietarios territoriales de la colonia, ninguno se atrevió nunca se atrevió a perseguir a este personaje. Les decía que la vida de él ha sido muy novelesca. En esas épocas, la primera mitad del siglo XVI, cuando recién empezaban los viajes transatlánticos, estos viajes eran muy escasos y la mayoría terminaban muy mal. No se conocían rutas, todo era muy aleatorio, o sea, casual, fortuito. Y sin embargo, este sacerdote de larga vida cruzó innumerables veces el Atlántico. En esa época de viajes muy caros y muy difíciles, el estimado público cruzó más de 20 veces el Atlántico en sus continuos viajes a España para defender a los indígenas. Como se trata de un hecho muy conocido, de dos hechos muy conocidos, quiero aquí mencionarlos porque, estimado público, tienen que ver no con la praxis, sino con el mundo del pensamiento sociopolítico. En 1542, Bartolomé de las Casas logró que el rey de España, Carlos V, que era al mismo tiempo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo recibiese en una larga audiencia. Y él, ese año de 1542, convenció a Carlos V de la necesidad de una legislación especial de protección a los indígenas. Ese año, el gobierno español impuso las llamadas leyes nuevas, que posteriormente han sido conocidas cuando se hizo un siglo después. Una recompilación completa de esas leyes se conocieron como leyes de Indias. Esas leyes nuevas, que han sido obviamente inspiradas, en parte redactadas por Bartolomé de las Casas, tuvieron, lo reitero, una aplicación muy deficiente y muy escasa, pero eran las leyes que oficialmente regían, leyes garantistas de la igualdad entre españoles e indígenas y leyes que establecían claramente que los indígenas eran vasallos libres de la colonia. Vasallos en esa época significaban más o menos como ciudadanos hoy. Vasallos libres de la colonia en igualdad
con los otros españoles, lo cual obviamente, me adelanto a posibles impugnaciones del público, obviamente nunca se llevó a la praxis, pero se quedó en la teoría. O sea, España, en contraposición a Portugal, a Francia, Holanda, Gran Bretaña, etc., España tuvo realmente un cuerpo legislativo relativamente progresista, un cuerpo legislativo que estaba inspirado en el derecho natural que propuso la Escuela de Salamanca, que hemos tratado en la sesión anterior. En la sesión anterior hemos visto muy rápidamente la obra de Francisco de Vitoria, el personaje más conocido de la Escuela de Salamanca, porque esta escuela es prácticamente el núcleo, la cuna del derecho internacional moderno. Es también la cuna de los derechos humanos como los conocemos hoy. Y por lo tanto, estimado público, la importancia de Bartolomé de las Casas tiene que ver justamente con esta interesantísima cuestión de la fundación de un derecho internacional público que reconoce los derechos humanos de los indígenas. Cosa que ha sido muy poco, que se conoce muy poco. La leyenda negra ha ennegrecido demasiado el recuerdo de España. Se recuerda, con lo cual es de todo derecho, las atrocidades, las maldades, la destrucción de las Indias, como la llama Bartolomé de las Casas, pero esta tendencia ha ensombrecido ese aporte al pensamiento, reitero y repito, en la esfera solo de la teoría, ha ensombrecido el aporte muy interesante de España y de un alumno, no directo de Francisco de Vitoria, sino mediante libros, porque este señor Bartolomé de las Casas nunca estudió en una universidad, él era un autodidacta, pero hasta el último día de su vida, un lector realmente muy voraz, es decir, leía muchísimas cosas, y él leyó todas las publicaciones de Francisco de Vitoria y de la Escuela de Salamanca. En una palabra, estimado público, aquí tenemos, en el caso de Bartolomé de las Casas, como alumno autodidacta de Francisco de Vitoria, tenemos, estimado público, el primer representante de los derechos humanos y de la universalidad de los mismos a nivel mundial. Es realmente el primero, junto con Francisco Suárez, el otro gran representante de la Escuela de Salamanca, que han producido un pensamiento extraordinariamente interesante, aunque no se haya llevado a la praxis. Francisco Suárez fue el continuador de Francisco de Vitoria, también sacerdote como él. Aquí tienen ustedes en la pantalla los datos vitales de Suárez, de 1548 a 1617. Ustedes ven mucho antes de pensadores en la Gran Bretaña como Francis Bacon o de los ilustrados franceses. Ustedes ven que España ha hecho un aporte, aunque modesto, pero un aporte interesante a la cultura que podemos llamar de los derechos humanos. Quisiera, para ilustrar este notable aporte del Virreinato de México al pensamiento cultural, mostrarles la pluralidad de ese pensamiento.
Y por ello, estimado público, aquí tenemos que mencionar muy brevemente algo que va a gustar sobre todo a las oyentes de este curso. Tenemos que mencionar a la intelectual, a la personalidad de la literatura de toda la colonia en México más importante, que fue una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí pongo el nombre literario de ella, no es su nombre real. Sor Juana Inés de la Cruz, estimado público, vivió entre 1648, el año no es exacto, hasta hoy hay una discusión muy importante sobre el año de nacimiento. El año de su fallecimiento sí está más seguro. Sor Juana Inés de la Cruz se llamaba en realidad, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Aunque era hija natural, venía de una familia muy ilustre y ella siempre estuvo al lado de la corte virreinal. O sea, estimado público, ella realmente, aquí la tenemos en la pantalla, es el único retrato que hay de ella. Y probablemente es un retrato de fantasía. La tenemos aquí a Sor Juana Inés de la Cruz porque, estimado público, es sin duda alguna la figura más importante de la literatura y del pensamiento mexicano, junto con ese español Bartolomé de las Casas que vivió en México. Sor Juana Inés de la Cruz, como se la conoce en el mundo literario, es el nombre que ella eligió cuando entró al convento. Ella entró a un convento riguroso justamente para tener tiempo para escribir y leer. Vean ustedes esa curiosísima elección. Ella entra al mundo del recluido de los monasterios precisamente para tener más tiempo y no ser distraída, porque ella era la favorita de dos virreyes, la favorita en el sentido estrictamente cultural. Ella era la persona que componía versos, poemas, obras de teatro, entremeses, autos sacramentales, que eran piezas de teatro breves, prosa de muy alta calidad. Es decir, ella compuso una enorme cantidad de obras para distraer a la corte virreinal en México, que era, como les dije, la corte más lujosa y yo diría de intenciones culturales más amplias que ha existido en la época de la colonia española. Entonces, aquí tenemos a una mujer que escribe, cosa muy rara en la colonia, mejor dicho, único caso, y además a nivel mundial. Este es el siglo XVII, ni siquiera es el siglo de las luces, el XVIII, es el siglo XVII y en México. Y ahí hay esta figura, ahí emerge esta poderosa personalidad que, estimado público, nos hace un aporte a tres temas del pensamiento sociopolítico. Tres temas que quisiera mencionar a ustedes brevemente de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Primer lugar, tenemos aquí, estimado público, la primera muestra de un pensamiento individualista, o sea, un pensamiento que subraya el valor intrínseco de la persona cuando justamente esta persona se contrapone a la masa, a la colectividad.
cuando la persona individual, con todo el valor que tiene como persona, se pone enfrente de opiniones, costumbres, valores colectivos. Sor Juana Inés de la Cruz, sin duda alguna, es una de las glorias universales del individualismo y por lo tanto también de la tradición que se está recién formando en Europa, que valora al individuo, a la persona, como algo superior al colectivo. El colectivo, la sociedad, el Estado, eso se ve claramente en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, están para servir al individuo, para hacer más rica y más segura su vida, y no al revés. Por lo tanto, es muy clara la posición de Sor Juana Inés de la Cruz. El valor intrínseco de la persona es algo superior y, según ella, es algo que está garantizado por los evangelios, garantizado justamente por las primeras muestras, los primeros testimonios de la tradición intelectual del cristianismo. Por lo tanto, en esa época, hoy en día es un lugar común, estimado público, hablar de todo esto. El valor de la persona, la importancia del individuo, los derechos de individuales, todo esto. Pero imagínense ustedes una mujer en la segunda mitad del siglo XVII, en la colonia de este alejado lugar, lejos de los centros mundiales de la intelectualidad. Imagínense a ustedes a esta mujer que nunca, cuando entró al convento, nunca más salió de él y murió muy joven, como ven ustedes por los datos vitales que están en la pizarra. Entonces, aquí tenemos realmente un caso muy, muy interesante de un pensamiento realmente original. El segundo punto es el rol de la mujer igual al del varón en todos los campos, empezando por el campo del conocimiento y de las actividades intelectuales. No hay duda que en este campo, o sea, la reivindicación de la mujer como un ser humano totalmente racional. Un momentito, estoy poniendo en el chat, en la pizarra del chat. Aquí está el segundo aporte de Sor Juana Inés de la Cruz. El primero es el individualismo y el valor de la persona, porque en la persona, no en la sociedad, está la chispa divina, lo que nos une con Dios. Es una teoría muy interesante que hoy prácticamente es aceptada por casi todos los pensadores, llamemos, progresistas. El segundo punto es la reivindicación de la mujer como igual al varón en todos los sentidos. Sobre todo en algo que en esa época era absolutamente inusual, en la creación intelectual. Sor Juana Inés de la Cruz ha dedicado una parte de su obra precisamente a fundamentar que la mujer puede y debe estudiar, escribir, crear, investigar, etcétera, al igual que el varón. En México ya había universidad. Las costumbres y además una decisión de las autoridades impidieron que Sor Juana Inés de la Cruz pueda visitar
la universidad, aún vestida de varón, se le prohibió terminantemente. Por lo tanto, lo que ella ha hecho en este segundo punto es una reivindicación más bien en el plano intelectual. La mujer, según ella, puede crear en el campo intelectual teorías, puede hacer experimentos, puede exponer causas, puede propiciar teorías explicativas exactamente al igual que el varón. Hoy en día todo esto es, estimado público, algo usual y habitual, pero imagínense ustedes en México, en ese ambiente realmente sofocante intelectualmente de la colonia española y de la religiosidad popular, ese ambiente en el siglo XVII. Es realmente una persona, es un personaje realmente muy original. Y el tercer punto que ella propicia en su obra es la afirmación del amor romántico y libremente elegido. Esto también es algo totalmente usual hoy en día. Hoy en día, estimado público, los chicos jóvenes eligen su pareja en forma totalmente libre y espontánea y viven un enamoramiento como base del matrimonio. Eso no era y no ha sido lo usual a lo largo de la historia de la humanidad. A lo largo de la inmensa mayoría de la historia de la humanidad, el matrimonio ha sido algo arreglado de antemano, es decir, algo que se realizaba de acuerdo a valores y conveniencias de intereses sociales, o simplemente siguiendo la costumbre. En cambio, ella, en sus obras, por ejemplo, en su obra más conocida, la comedia Amor es más laberinto, Amor es más laberinto, el título es medio complicado, significa simplemente que el amor es algo laberíntico, es decir, algo complicado, enredado, que la pareja tiene que luchar sola contra el mundo. O sea, el amor como un laberinto, como una cosa confusa, no una cosa clara que los padres deciden, te casas con tal y listo, sino un laberinto, es decir, una selva de ideas, de pensamientos, de sentimientos, donde la pareja tiene que buscar su camino de forma completamente autónoma. Hoy en día, esos tres elementos, el individualismo, la reivindicación plena de la mujer y el amor romántico, son cosas de todos los días que no nos sorprenden. Pero aquí tenemos a una mujer que en la segunda mitad del siglo XVII, reclusa en un monasterio. Esos son elementos que ella en forma muy, muy original los ha desarrollado además con plenitud. Nos ha dejado una obra muy grande. No les aconsejo necesariamente la lectura porque son, por ejemplo, en sus comedias, en su poesía, etcétera, son situaciones muy difíciles de comprender hoy. No solamente por la terminología de la época colonial muy diferente a la actual, sino porque simplemente las situaciones son muy otras, muy diferentes y muy alejadas de nuestros intereses. Pero no hay duda de que ella lo que ha hecho es dejar el primer cimiento para, estimado público, el feminismo actual. En México se la considera como la primera feminista en todo el Nuevo Mundo, es decir, como la precursora indudable de esa corriente a nivel además mundial.
El ya mencionado Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, por las dudas pongo en la pizarra del chat el nombre. Octavio Paz, estimado público, ha escrito su obra más larga, que se llama Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Y aquí Octavio Paz muestra sobre todo la difícil carrera que tuvo que realizar Sor Juana Inés de la Cruz para poder escribir libremente, para poder desarrollar su pensamiento, etcétera. Toda una vida realmente muy difícil y encima muy breve. Quisiera mencionar además lo que resalta Octavio Paz de la vida de Sor Juana Inés. En ese convento era un convento de damas aristocráticas. Por ejemplo, las novicias y las monjas de ese convento podían recibir visitas libremente, tenían servidumbre a sus órdenes. Era evidentemente una vida que no era una cárcel, pero de todas maneras era una vida muy limitada. Ella no podía y nunca pudo abandonar el convento una vez que entró. Pero en ese convento ella realizó experimentos de ciencias naturales, sobre todo de química y física. Lamentablemente no tenemos una relación exacta en qué han consistido esos experimentos, sino solamente, no de ella, sino relaciones de terceros muy inseguras. Pero no hay duda de que era, en el campo del saber en general, realmente una autodidacta extraordinariamente talentosa, y realmente una precursora. Yo nombro a estos pensadores, incluyendo a Sor Juana Inés de la Cruz, simplemente para fundamentar esta tesis del pluralismo del pensamiento colonial, porque quiero que ustedes se lleven una visión, no la mía correcta, sino simplemente más amplia de lo que ha sido la colonia en el campo del pensamiento sociopolítico. En ese campo del pensamiento sociopolítico, estimado público, debemos echar un brevísimo vistazo al periodo barroco clásico en México en el siglo XVIII, porque sin que existan autores del siglo XVIII, hoy en día, el siglo XVIII y el barroco católico del siglo XVIII se ha convertido en algo muy importante en las ciencias sociales actuales. Aquí, estimado público, en la pantalla tenemos un retrato del pensador ecuatoriano y mexicano. Nació en el Ecuador y vivió en México, donde se nacionalizó, Bolívar Echeverría, que es quien más ha trabajado para difundir la idea muy interesante de que el catolicismo barroco en México y en América Latina ha sido un catolicismo progresista. Por ello es, estimado público, que me permito mencionar algunos detalles sobre Bolívar Echeverría, porque además aquí en Bolivia se ha publicado la antología más conocida de este pensador. Eso es también un dato muy, muy interesante. Hace unos 11 años, en 2011, la vicepresidencia del Estado y el CIS, o sea, el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia,
ha publicado la mayor antología de este pensador Bolívar Echeverría bajo el título Crítica de la modernidad capitalista. Crítica de la modernidad capitalista. Es un libro de más de 800 páginas que puede ser bajado muy fácilmente de internet. Si ustedes simplemente digitan Bolívar Echeverría en cualquier buscador, inmediatamente van a encontrar ustedes la antología publicada aquí en Bolivia por la vicepresidencia, que es, yo lo digo, la mejor antología de la obra de este pensador. La teoría de él, siendo marxista hasta su muerte, estimado público, la mayor parte de las obras de Bolívar Echeverría son obras de difusión del marxismo. Las obras, antes de que él se dedique a redescubrir las bondades del barroco del siglo XVIII, él ha publicado muchas obras sobre Karl Marx, El Capital, y cómo leer El Capital. Es decir, realmente ha hecho una obra de difusión enorme en favor de un marxismo latinoamericano. Pero lo más curioso y lo que nos liga al siglo XVIII es que Bolívar Echeverría ha iniciado una escuela de redescubrimiento de los valores positivos, reitero, de los valores positivos del catolicismo barroco mexicano y en general latinoamericano del siglo XVIII. Si ustedes simplemente le dan un vistazo aquí en cualquier buscador a la obra de Echeverría, van a notar, por ejemplo, que sus libros se llaman La modernidad de lo barroco, publicado en 1998, o La americanización de la modernidad, publicada en 2008, o Modernidad y blanquitud, de 2010, es decir, una serie de obras donde él quiere mostrar que la colonia, sobre todo en el siglo XVIII, y las prácticas del catolicismo barroco, las prácticas populares, eran prácticas claramente progresistas. Es un redescubrimiento muy interesante porque nos muestra, estimado público, que el catolicismo tiene muchas facetas y no todas de estas facetas son tan conocidas como se cree. Permítanme por ello, basado en Bolívar Echeverría, que describa la vida cotidiana en México en la época barroca, en el siglo XVIII, tal como lo hacen estos nuevos pensadores izquierdistas. Ellos dicen que la praxis efectiva del catolicismo fue una praxis de la solidaridad colectiva. La solidaridad colectiva del catolicismo barroco estaba enfrentada al egoísmo individualista que ya se perfilaba claramente en ese siglo en Europa occidental. Entonces, según Echeverría, la gran ventaja, el mérito, el aporte original del catolicismo barroco es haberse opuesto tempranamente al egoísmo individualista que ya preparaba el liberalismo del siglo XVIII y el resaltar la solidaridad de todos con todos que practicaban los mexicanos de clases populares imbuidos, inspirados y guiados por la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Iglesia Católica
Es algo que tiene que ver además, estimado público, con la realidad actual. Por eso la importancia de dedicar unos minutitos a los aspectos positivos del catolicismo barroco. Ustedes saben que la Iglesia Católica en esas épocas y todavía hoy otorga una gran importancia a los actos que podríamos llamar exteriores de una religiosidad que se exterioriza fácilmente. Por ejemplo, fiestas patronales, procesiones, emociones colectivas, procesos colectivos de adoración, donde, por ejemplo, todos cantan a la vez, todos expresan sus sufrimientos a la vez. Todo esto, todo ese colectivismo que hubiera criticado severamente Sor Juana Inés de la Cruz un siglo antes, todas estas prácticas colectivistas, inspiradas y protegidas por la Iglesia Católica, son, según Bolívar Echeverría, una muestra del colectivismo que dominaba en ese siglo, de un colectivismo solidario con el sufrimiento y con las necesidades y las ilusiones de las masas. Bolívar Echeverría contrapone la razón del siglo XVIII, que ya se empezaba a notar esa razón propagada por los grandes pensadores de la Ilustración, la reflexión individual, la investigación científica, que siempre son actividades relativamente intelectuales y contrapuestas a las ideas colectivas. Él contrapone a ello los procesos colectivos de solidaridad que se dan en las masas. Él, Bolívar Echeverría, nos dice que lo positivo del catolicismo del siglo XVIII fue dar rienda suelta a las emociones colectivas, a las emociones de las masas, a esos procesos colectivos, por ejemplo, elección espontánea de un líder populista o cosas por el estilo. Lo que también se muestra en la fiesta, en esa actividad colectiva por excelencia. ¿Qué es el núcleo de la fiesta? Según Bolívar, y eso es lo positivo, es el éxtasis emotivo que sienten las masas. Las masas se identifican con un sacerdote, con un caudillo, con alguien que las dirige. Y él, naturalmente, ese caudillo les da las directrices de cómo tienen que actuar. Y eso lo ve él como algo muy, muy positivo. Además, la fiesta significa la posibilidad de ayudar a los pobres. Según Bolívar Echeverría, que a mí me parece que tiene una opinión demasiado positiva de la fiesta es la oportunidad de ejercer la solidaridad económica con el prójimo. Según él, en la fiesta, sobre todo en el siglo XVIII, los más ricos compartían sus bienes, su comida, su alegría con los pobres. Ricos y pobres en las fiestas patronales religiosas compartían los mismos ideales colectivos. Ese énfasis en lo colectivo, en el aspecto que supera el egoísmo individualista de Europa Occidental y del racionalismo que empieza a venir a América Latina en ese siglo XVIII, eso es lo positivo del catolicismo barroco. O sea, estimado público, es un catolicismo que, sobre todo, enfatiza lo familiar, lo conocido, la repetición litúrgica
de las sabidurías, de los actos, de las procesiones, de todo, como siempre había sido. Porque esa repetición litúrgica de las verdades de antes, eso es lo que fortalece el espíritu colectivo. Y según Bolívar Echeverría, justamente en la fiesta, en las procesiones, en esos actos multitudinarios de la Iglesia Católica, se reafirma la negación de lo extraño, y él lo ve como algo positivo. Se reafirma justamente la negación de lo otro, la negación del enemigo, del que viene de Europa, por ejemplo, a explotar los recursos de los mexicanos. Entonces, lo que hace la fiesta, lo que hacen los actos religiosos colectivos, es enfatizar la fe de los creyentes, la fe simple, pero solidaria de los creyentes, contra las razones complejas y egoístas de los intelectuales. Como ven ustedes, es realmente una defensa muy interesante del colectivismo en prácticamente todas sus manifestaciones. Reitero esto porque es muy interesante. Bolívar Echeverría dice que ese consenso de ideas, ese consenso intelectual impuesto desde arriba, ese consenso obligatorio de cómo hay que comportarse, cómo hay que creer, etc., ese consenso es mucho más humano, mucho más valioso que el disenso creador de los individualistas. Él habla de la sana ortodoxia contra las herejías extranjeras, que siempre son además un elemento pecaminoso. Pecaminoso porque nos acercan al pecado, a la elección libre y espontánea del placer. En cambio, lo colectivo es el sueño del hogar y de la fraternidad. Lo colectivo, estimado público, es la confirmación de lo cotidiano que se arrastra hace siglos. Por lo tanto, es la confirmación de la historia de una misma colectividad. Es el hecho de que esa historia no es pisada por los pies con las teorías del racionalismo, sino justamente ese intento del catolicismo barroco de afianzar la fe, el consenso colectivo, es lo que Bolívar Echeverría llama la sana ortodoxia contra esas desviaciones individualistas, contra la crítica racionalista que proviene de una tradición extranjera. Bolívar, como muchos pensadores actuales también, cree, estimado público, que el racionalismo en todas sus manifestaciones, el cosmopolitismo y el individualismo, que todo eso es lo pecaminoso, lo que nos aparta de la verdadera fe, que es la fe de los creyentes, la fe de las mayorías. Según él, no hay que despreciar, diríamos en términos de René Zabaleta Mercado, no hay que despreciar lo nacional popular. En lo nacional popular, en las actuaciones de las masas, en las creencias, en las supersticiones de las masas está la verdad colectivista, la verdad de la solidaridad de todos con todos y la reafirmación de esa solidaridad contra las tendencias extranjerizantes disolventes que provienen del racionalismo occidental. Como ven ustedes, aquí hay una
una especie de renacimiento del catolicismo barroco, del colectivismo, mezclado con el enorme conocimiento que Bolívar Echeverría tenía del marxismo. Una combinación que se ha vuelto extremadamente popular. Por ello es que este libro de Bolívar Echeverría, publicado aquí en La Paz, reitero el título, Crítica de la modernidad capitalista, es al mismo tiempo una reivindicación del colectivismo católico y una visión nueva, según él, de lo positivo que ha tenido el catolicismo barroco del siglo XVIII. Quiero indicar que estas ideas son relativamente populares en círculos izquierdistas de toda América Latina. Estimados y estimadas oyentes, son las 12 de mediodía. Aquí vamos a hacer un breve descanso pedagógico de 10 minutos y nos vemos después de esa pequeña pausa.